Sí, antes de terminar, nos vamos a detener en el último pleno celebrado en el Valle de Egués, en el que se habló de la programación navideña y del idioma en el que se había planteado esa programación. EH Bildu presentó una moción y lo hizo el concejal Asier Mesanza, planteando esto a la alcaldía. A la vista de la programación cultural que ha presentado el Ayuntamiento del Valle de Egués para estas Navidades, queda patente la desigualdad entre actividades ofertadas en euskera y castellano. Tan solo se ofertan 2 actividades íntegramente en euskera, unas pocas más en bilingüe y el resto en castellano, suponiendo estas últimas un 70% de la programación aproximadamente. 70% en castellano. El concejal pedía que se cumpliera no un punto del programa de esta formación, sino la ordenanza municipal sobre el uso y el fomento del euskera en las actividades juveniles, culturales y deportivas para atender de esta manera a la población euskaldun, que también la hay en el Valle de Egués. La alcaldesa, Xuriñe Peñas, respondió de esta manera. Hablo euskera, como todos sabéis, pero yo creo que se discrimina a la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar. La gente que va a las actividades que se hablan en euskera no pueden ir los que saben castellano porque no las entienden. Pero la gente que va a las actividades que hacemos en castellano pueden ir tanto los que van en euskera y los que van en castellano. Y esto es así, es una realidad. ¿Quién discrimina? Si hacemos en castellano todo el mundo entiende, si se hacen en euskera solo entienden quienes hablan euskera. Asier Mesanza, Eguerdión. Eguerdión. Pues no sé, ¿a usted qué le pareció la respuesta que hemos escuchado de la alcaldesa? Bueno, pues la verdad que nos sorprendió a la vez que no nos sorprendió. La verdad, era una respuesta que tampoco lleva pues una reflexión demasiado sesuda para nuestra forma de verlo. O sea, se limita a decir que, pues eso, lo que hemos oído, que se discrimina cuando se programa en euskera porque hay gente que no entiende nuestro idioma, ¿no? Uh-huh. Y desde nuestro grupo lo único que pedíamos era que se cumpliera la ordenanza, que precisamente en estas épocas en las que se programa, pues sobre todo para la población más infantil, juvenil, que se respetase y que se equiparase un poco a la realidad sociolingüística que tenemos en nuestro valle, las actividades programadas en euskera con las que estaban programadas en castellano. Y por eso desde nuestro grupo habíamos hecho un estudio del programa en el que veíamos que la desigualdad era esa que decimos, del 30 a 70%, y incluso podríamos decir que siendo bastante generosos y generosas, si profundizamos un poco más en el programa, pues eso, había discrepancias en cuanto a qué actividades se podían considerar íntegramente en euskera, cuáles eran bilingües, pero bueno, eso era un poco más o menos lo que proponíamos. Simplemente que se respetara la realidad lingüística de nuestro país, que creemos que con ese 30-70, sobre todo en edad infantil, repito, porque era una programación navideña más enfocada al público infantil y juvenil, y pensábamos que no se respetaba. En un artículo de opinión, Marcelo Otamendi, al hilo de esta respuesta de la alcaldesa, decía que por esa regla de 3, también a todo grupo que actúe, por ejemplo, en fiestas de la localidad, de estas localidades, que se les exija por contrato que no cante nada en inglés. No vaya a ser que alguien que no sepa inglés se sienta un poco discriminado. El razonamiento es oportuno, sí. Eso es, o sea, es un poco lo que pues eso, con el euskera se hace de una manera, pues eso, tan a la línea, no lo haríamos con ninguna otra actividad, o sea, por eso venía un poco la reflexión esta de decir, bueno, además eso, pues con el inglés, por ejemplo, comentabas, bueno, pues es que yo les decía, ¿no?, en la intervención también, el tema de la San Silvestre, la consideraban bilingüe. Bueno, por eso decía el tema de ser generosos y generosas en cuanto a qué actividades son bilingües. Claro está que un ayuntamiento tiene que programar actividades y que todos y todas no podemos tomar parte de ellas. Quiero decir, por ejemplo, una San Silvestre, pues es lógico que se intente llegar al mayor público posible, pero que haya gente que no esté preparada para correr, y no por eso estamos discriminando a la gente que no quiere o que no puede correr en ese momento, pero habrá actividades en las que podamos tomar parte y en otras no. Pero claro, pues eso, hacer una tabla rasa creo que no beneficia a nadie. Mencionaba la realidad sociolingüística, ¿no?, del Valle. ¿Cuál es esa realidad? Pues mira, ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro valle. No tenemos desde hace años que
que no se hace un estudio lingüístico de cuál es un estudio sociolingüístico sobre nuestro valle. Nosotros y nosotras desde nuestro grupo sí que tenemos la realidad de personas que vivimos en el valle, que trabajamos en el valle y que, por ejemplo, pues vemos que los colegios públicos tienen, en este caso, más o menos, pero si el colegio de modelo D con la enseñanza toda en euskera tiene 6 aulas, el modelo A tiene 5, o sea, estamos hablando de 11 aulas que más o menos podemos decir que están repartidas a partes iguales, pero tenemos que tener en cuenta que el alumnado de modelo A también conoce y entiende el euskera. Uh-huh. Hay una pequeña población que elige modelo G, en el que no se imparte euskera, pero sí que creemos que en la edad infantil y juvenil hay mucha gente, muchos niños y niñas que conocen el euskera, y aparte también sabemos que hay niños y niñas que se desplazan a otras ikastolas, a colegios cercanos al valle, porque sus familias así lo han decidido, en los que también estudian en euskera. Uh-huh. Entonces, eso es lo único, lo que nosotros y nosotras conocemos es la realidad de nuestro valle porque vivimos en él. Entonces, sobre eso nos basamos, y es cierto que en ese pleno también convenimos con otros grupos que era necesario estudiar en profundidad cuál es la realidad sociolingüística del valle, y en base a lo que esos estudios determinen, trazar un plan para uh-huh. intentar empujar y potenciar el uso y el fomento del euskera. Claro, estamos hablando de un valle que, por si alguien no lo conoce, dentro de ese valle de Egues no es un sitio pequeño. Incluye a Sarriguren, que es uno de los barrios jóvenes que está cerca de Iruña, donde vive una población, bueno, pues como decimos, joven, con hijos, en fin, que tiene una realidad también sociológica muy concreta. No sé si después de estos vídeos que hemos visto en redes, después de recibir esa respuesta de la alcaldesa, pues ustedes hablaron, ¿no? Ya de una manera más informal, no en el pleno, de... bueno, Xuriñe, eso que has dicho, ¿ha habido oportunidad de hablar acerca de eso o no? Porque, claro, esto puede condicionar la política lingüística que se vaya a hacer pues con el empleo, con el urbanismo, con la cultura que se vaya a hacer, digo, en el Valle de Egues, ¿no? ¿Tiene su importancia? Sí, claro que la tiene. Desde nuestro grupo, de momento, no hemos tenido una conversación sobre este tema con la alcaldesa ni con su grupo, pero sí que es cierto que nos preocupa y que no somos tampoco el único grupo al que le preocupa. De hecho, en la moción votaron a favor otros grupos también preocupados por el rumbo que el equipo de gobierno tenga pensado para potenciar el uso del euskera en nuestro valle, porque de hecho el equipo de gobierno así lo manifiesta. O sea, ella dice, bueno, se presenta como euskaldun en el grupo en el corte que habéis puesto, y es así. Entonces, sí que es cierto que por un lado manifiestan la intención y la voluntad de trabajar por el euskera, pero luego nos encontramos con estas cosas de vez en cuando, o muy a menudo, demasiado a menudo para nuestro gusto, en las que vemos que se queda solo en palabra, y que lo que necesitamos es un poco más de eso, un plan concreto sobre unos datos concretos, y que se avance en ese tema, en un tema tan sensible como es el euskera. Uh-huh. En un valle, como dices, con unas peculiaridades, en el que está Sarriguren con un núcleo de población muy grande, muy joven, es un núcleo de población muy concreto que ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, con sobre todo eso, pues una población infantil muy grande. Eso es lo que te decía. Estamos hablando de colegios con 5 y 6 líneas en algunos cursos. Entonces, hablamos de una población infantil muy importante. Está claro. Bueno, pues así, Hermes Sanza, nos queremos hacer eco de esta noticia también. Eskerrik asko por atendernos y ánimo, no queda otra cosa. Ánimo, eskerrik asko. Agur. Agur.